Hermanas, que el Señor les bendiga y todo aquel que esté escuchando este devocional. El día de hoy pues tenemos nuestro bosquejo siempre en la línea que llevamos esta semana, que es acerca de la nación. Como versículo guía tenemos Salmo 32:12. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Salmos 32:12. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Creo que ya muchas veces nos han enseñado que la palabra bienaventurado quiere decir 3 veces dichoso. Una nación bienaventurada. Toda nación tiene la oportunidad de ser bienaventurada o ser miserable en su modo de gobernar, según haya aceptado o haya rechazado los principios y leyes de la palabra de Dios. Uno de los fundamentos principales para que una nación sea bienaventurada es que pueda seguir los principios de la palabra de Dios. El Señor Dios desea ser el Dios en quien descanse el gobierno, conforme a su sabiduría, para que la nación sea fuerte, bendecida y feliz. La nación que rinde su adoración a Dios Todopoderoso, Jehová es su nombre, estará bajo su protección y su guianza, y será bendecida y prosperada. ¿Por qué va a ser bendecida o prosperada? Porque su protección y guianza, y será bendecida y prosperada. Inciso A, Él es un Dios real, el Dios verdadero y no una imaginación o una ficción. Inciso B, sus leyes son justas y buenas, y tomarlas en cuenta siempre promoverá el bienestar y la prosperidad de la nación y de sus ciudadanos. Su protección será vigente y efectiva en la nación. La verdadera adoración a Jehová y la influencia de su palabra tenderán a difundir la virtud y la inteligencia, la pureza y la verdad sobre el territorio y los habitantes de la nación, y así promoverán su bienestar. Vemos los beneficios que tiene el poder tener a Dios como todopoderoso y bienaventurado dentro de una nación. Creo que un ejemplo que podríamos aplicar es cuando Dios cuidaba al pueblo de Israel. Él tenía el cuidado de proveerle lo necesario, en su vestuario. Durante todo el tiempo que ellos caminaron en el desierto, dice que sus vestimentas crecían junto con ellos. No se deterioraban. Ese cuidado únicamente lo tuvo que tener o pudo venir de Dios. En cuanto a su alimentación, del cielo les caía el sustento. Dice que los cubría de día una nube y de noche una nube ardiente. Y era ese cuidado que Dios tenía para con ellos, también lo puede tener con nosotros, siempre y cuando nosotros estemos y lo tengamos a Él siempre en cuenta. Tal vez en nuestro país siga existiendo idolatría, cosas que no le agradan a Dios, mucha brujería,
mucha adivinación, donde el enemigo ha venido a querer traer o perder esa bendición que Dios quiere para con nosotros. Pero el pueblo de Dios siempre será bendecido, siempre tendrá lo necesario si estamos bajo el cuidado de Dios. Dentro del estudio dice: George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos de Norteamérica en los años 1789 a 1797 y uno de los padres fundadores de esa nación, dijo lo siguiente: es imposible gobernar una nación sin Dios y una Biblia. Lamentablemente no todos piensan o no todos han conocido a Dios de la manera que Él desea que nosotros podamos conocerlos y depender de Él. Porque si todos los gobernantes o todos conociéramos el poder de Dios, quisiéramos estar o tenerlo a Él de nuestro lado. No vamos a querer estar con otra persona, no vamos a buscar alianzas con otro país, con otro gobernante esperanzados a que nos den una ayuda, a que nos estén dando fondos, porque contamos con el más fuerte, el más poderoso. Pero no todos han conocido el verdadero poder de Dios. Como segundo punto dice: la nación que se aleja de Dios. Las escrituras nos revelan la verdad fundamental de que todas las personas en todas las naciones son llamadas a adorar a Dios verdadero. Esa no es una opción, es un mandato divino. En la actualidad, por la ignorancia, la gente no entiende eso. El mundo entero y las naciones de la tierra se alejan en enemistades contra el Señor Dios. Vamos a leer Romanos 3 del 10 al 18, Oseas 4:1, Segunda de Corintios 15:3 y Proverbios 1:30-32. En Oseas capítulo 3, 10 al 18 dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esto caracteriza o refleja una nación que se aleja de Dios. Se vuelven sepulcros abiertos en su garganta, lengua que engaña, veneno, sus pies se apresuran al mal. Vemos que esto se ve reflejado en nuestro país. Nos hemos alejado de la voluntad de Dios. Proverbios 1 del 30 al 32. Otra característica de una nación que se aleja de Dios, dice Proverbios 1, 30, 32, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Cuando nosotros igual como cristianos nos estamos desviando de la voluntad de Dios, o ya nos hemos apartado de ser una nación santa, no recibimos consejo, no aceptamos que exista una reprensión. Así como nosotros a nuestros hijos necesitamos aconsejarlos, porque creo que qué padre no aconseja a su hijo.
Creo que todos nos toca darle un consejo de diferentes maneras, en diferentes aspectos de su vida, y siempre estamos aconsejándolos. Pero también nos toca reprenderlos. Y así también es en nuestra vida espiritual. Nos tienen que aconsejar, pero a veces esas acciones también nos tienen que reprender nuestros líderes, nuestros pastores, en el amor de Dios o con paciencia, con sabiduría, nos tienen que guiar hacia un camino más correcto. Entonces vemos cómo una nación que se aleja de Dios va perdiendo ese deseo de buscar consejo, de buscar palabra de Dios. Incluso nosotros como hijos de Dios nos vamos desviando y a veces ya no queremos escuchar palabra de Dios. Es raro que escuchemos un mensaje, que escuchemos un pensamiento cristiano. Nos llama más la atención otras cosas que la palabra de Dios. Y cuando nosotros vamos dejando eso, entonces vamos perdiendo nuestra santidad. Dice, cuando una nación, sus gobernantes y las personas abandonan a Dios, Dios levanta su mano de protección sobre ella y queda expuesta a destrucción y maldición. Varias veces nosotros hemos estudiado en la Biblia que Dios ha permitido que ciertas naciones, que ciertos pueblos pudieran ser tocados, incluso ciudades destruidas a causa de la maldad que existía en esos lugares donde ya el pecado había sido y Dios tenía que quitar su mano de protección para que pudiera acontecer cosas y poder volver a limpiar la tierra. Por ello tenemos que pedirle a Dios misericordia para que dentro de cuando abunde el pecado, siempre abunde su misericordia y que nosotros estemos siempre guardados con esa mano protectora. En 2 Crónicas, capítulo 36, 15 y 16. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación, mas ellos hacían escarnio de los mensajes de Dios y menospreciaban su palabra, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Parte de lo que estamos viviendo el día de hoy mundialmente es a causa de esto, que nos hemos alejado de la voluntad de Dios, de seguir los consejos de Dios, la palabra de Dios, y el pecado ha abundado. Cuando un gobernante o un gobierno establece leyes injustas e inmorales, abre puertas al juicio de Dios y al avance de los enemigos de Dios. Cuando los gobernantes de la nación permiten inmoralidad y libertinaje, se destruyen los muros de protección y el país se va al desenfreno y la disolución de su sociedad. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Proverbios 29:2. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Cuando el gobierno de una nación legaliza sistemas inmorales y legaliza matrimonios homosexuales, el aborto, cosas que van en contra de lo que Dios ha creado para con nosotros, nos estamos acercando al juicio que cayó sobre Sodoma y Gomorra. El juicio de Dios viene cuando una nación no solamente permite, sino legaliza
la injusticia. ¿Cuántos países no hemos escuchado que ahora permiten lo que antes era prohibido? Y que dicen ahora ya existen los matrimonios de ambos sexos, existe libertad en decidir poder tener o no tener a los niños, y todo eso nos da o nos recuerda la historia de Sodoma y Gomorra, cómo fue destruida. Dice: la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Proverbios 14:34. Es por ello que nosotros como pueblo de Dios, como nación santa, tenemos que levantarnos y pedirle a Dios misericordia y predicar las buenas nuevas y la voluntad de Dios para que ellos puedan aceptar y que su entendimiento pueda ser abierto a escuchar la palabra de Dios. Porque cuando estamos alejados de Dios, nuestro entendimiento se cierra, dice. Y entonces miramos lo malo como bueno. Como tercer punto, la iglesia, testimonio a la nación. Cuando una nación camina en rebelión y oposición a los propósitos de Dios, la responsabilidad del atalaya es advertir a esa nación. Un atalaya es un líder. Un atalaya es un vocero, el cual lleva el mensaje de Dios. Si la nación escucha y se arrepiente, se salvará. Si no hace caso, vendrá el juicio de Dios, pero el atalaya salvará su propia alma. Como pueblo de Dios, hoy en día somos responsables de levantar esa voz para dar el mensaje de Dios a las naciones. Mientras estamos aquí, somos la sal de la tierra. La sal conserva y frena la corrupción. La corrupción en todas sus formas. Una corrupción social, moral y política. Nosotros estamos aquí con un propósito y el propósito todavía no ha terminado. Y es poder llevar esas buenas nuevas. Recordemos el papel de Jonás. Él era el atalaya que tenía que llevar el mensaje para Nínive. Sin embargo, él no quería llevar ese mensaje. Y tal vez nosotros estamos en la misma posición de Jonás, que no queremos ser ese medio de transmisión. Pero por el propósito de Dios está ahí. Y Él nos va a ayudar y Él va a dar los medios y nos va a capacitar para que podamos hacerlo. Una ciudad fortificada tiene muros alrededor. Esos muros de protección son las leyes morales de Dios, leyes justas, basadas en los 10 mandamientos. Esas leyes de los 10 mandamientos protegen el matrimonio entre hombre y una mujer. Leyes que protegen a la familia y el valor de la vida humana desde su concepción hasta la vejez. Leyes justas y autoridades puestas por Dios. El pueblo de Dios, la iglesia, es la única entidad en la tierra que tiene la capacidad espiritual para levantar la voz y dar un testimonio que diga a las naciones, a sus gobernantes y al pueblo: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Miren qué interesante, la oración dice que se haga su voluntad en el cielo como en la tierra, no solo en el cielo. Esa oración la encontramos en Mateo 6:10, que es nuestro Padre Nuestro, cuando el Señor Jesús nos enseñó a orar. Oportunidad de arrepentimiento. Cuarto punto. Las Escrituras dan ejemplo de gobernantes que se arrepintieron de abandonar a Dios y de hacer lo malo, y Dios los perdonó. Como por ejemplo tenemos a Nabucodonosor en Daniel 4:29 al 37. Y vamos a leer
en Daniel 4, 29 al 37. ¿Qué pasó con Nabucodonosor? Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba como el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron. Y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas las obras son verdaderas, y sus caminos son justos, y el que puede humillar a los que andan con soberbia. Miren cómo fue que Nabucodonosor reconoció que él era el único. Le tocó pasar por circunstancias no deseadas. Sin embargo, dice que fue devuelto a él su reino. Tal vez nosotros nos hemos alejado de la voluntad de Dios, nos hemos alejado de los caminos de Dios, y ahora ya no vamos a la iglesia, ya no servimos, ya no estamos integrados como pueblo de Dios. Sin embargo, Dios quiere hacer un nuevo pacto contigo hoy, que te devuelve tu gobierno, te devuelve tus tierras, te devuelve una doble bendición si nos arrepentimos y lo reconocemos a Él como único Salvador. También tenemos otro ejemplo, que es a Manasés, 2 de Corintios 33, 10, 13. Y el arrepentimiento, ¿se acuerdan que hablamos de Jonás? Que Jonás había sido un atalaya. Pues a Jonás Dios lo mandó como ese atalaya para mandar el mensaje. Sin embargo, el pueblo se arrepintió, y por eso Dios ya no destruyó a Nínive. Para ver la historia de Manasés, nos vamos a 2 de Crónicas 33, 10, 13. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo con ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia de Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén
a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Cuando Dios nos habla acerca de el juicio que viene, debemos de arrodillarnos delante de Él en humildad y arrepentimiento, clamando para que Dios tenga misericordia. Recordemos ese versículo de 2 de Crónicas 7:14 que dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Miren qué importante es. Para pedir misericordia, Dios está pidiendo primero que nos humillemos, después que oremos, pero que oremos para buscar su rostro y convertirnos de esos malos caminos, porque a veces queremos orar, pero no queremos cambiar nuestras acciones y mágicamente queremos tener resultados diferentes. Y la palabra de Dios es clara que dice: buscar en mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces, después de todo eso, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Queda en usted y en mí cumplir, en humillarnos, en orar, en buscar su rostro, en convertirnos de esos malos caminos para que Dios pueda escuchar nuestro clamor y sanar a nuestra tierra. Amén. Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores de las naciones de la tierra. Él es nuestro único Señor de señores, nuestro Rey y soberano. Entonces, una bonita reflexión que nos da a demostrar, que nos enseña cómo debemos de ser una nación bienaventurada. Así que Dios las bendiga. Recuerden compartir siempre estos videos a sus familiares, a sus amigos, para poder ser ese canal de bendición, el cual nosotros podemos llevar la palabra de Dios a cualquier lugar y por cualquier medio. Las bendecimos y especialmente su iglesia, Jesucristo es el Señor, el ministerio de damas, gracia y virtud, bendice su vida. Padre, en esta tarde, mañana, noche, Señor, cuando esté escuchando este devocional, Señor, que tú puedas obrar en sus corazones, en sus mentes, Señor amado, y nos puedas enseñar, Señor, cuáles son esos caminos que estamos obrando mal, Señor, para poder enderezar nuestros caminos, para poder orar y buscar tu rostro como dice tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder, Señor, buscar ser esa nación bienaventurada, Señor. A que nosotros podamos contribuir, Señor amado, a que nuestra tierra pueda ser sana, Señor. Bendecimos a cada uno de los que nos escuchan, Señor. Que la palabra de Dios haga su efecto, Señor, porque tu palabra nunca regresa vacía, Señor. Ayúdanos a amarte sobre todo, Señor, sobre cualquier cosa, a no cuestionarte, Señor, sino a seguir tu voluntad perfecta siempre, Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Que Dios las bendiga. Nos vemos el día de mañana.